Buenas tardes para todos y todas y bienvenidos a este segundo ciclo de debates analfabetas. Hoy vamos a estar festejando nuestra tercera sesión. Los debates analfabetas se enmarcan sobre la necesidad de propagar el pensamiento crítico en nuestros lugares comunes de encuentro. Para esta ocasión hemos querido trascender la propuesta y llevarla a la calle, pues la calle es el sitio más próximo al conocimiento directo, a la interacción con el otro y con lo otro. Don fue escogido en esta segunda entrega porque queda en la Plaza Manuel Murillo Toro, que era y sigue siendo uno de nuestros sitios favoritos de encuentro ibaguereño. Pero tuvimos que prescindir de ella a raíz de la prohibición estatal de no parchar en la calle. Todos los estados son bastardos. Este ciclo consta de 4 sesiones con temáticas enmarcadas dentro de la vida cotidiana. Los temas fueron escogidos con el propósito de que asistentes y presentadores por igual puedan tomar la palabra y comentar abierta y libremente. El uso de groserías es bienvenido siempre y cuando no sea con el ánimo de ofender a nadie. Aquí les quiero decir que vamos a empezar ahorita en un rato y quien tenga alguna observación, alguna inquietud, algún comentario, va levantando la mano. Yo aquí lo voy anotando, así no lo conozca, pues no sé, pongo el man de gafas o no sé, cualquier cosa, y al final pues les voy dando la palabra. Entonces los turnos van a ir en orden de la persona que vaya levantando la mano, por eso les aviso con anterioridad, y es posible que al final no podamos tenerlos a todos hablando, entonces por eso hago esta aclaración. Los debates están dispuestos de la siguiente manera. Empezamos con una introducción de cada tema y abrimos una idea. Cada idea será respondida o discutida primeramente por los panelistas que me acompañan esta tarde y luego pasamos a observaciones, comentarios y o preguntas de quienes asisten. Continuamos con otra pregunta o con otra idea de seguimiento y vamos otra vez panelistas, asistentes, panelistas y asistentes y así sucesivamente hasta que no lleguemos a ninguna conclusión y cerremos más bien con dudas e ideas finales. Les pedimos minuciosamente que procuren no repetir nada de lo que ya se ha dicho, sino presentar sus observaciones y comentarios para considerarlos como colectivos y repensarlos desde la discusión. De acuerdo a la última sesión que tuvimos, me pidieron que presentara esta vez al panel de expertos. Entonces voy a empezar con Diomedes Acosta. Diomedes es sociólogo y comunicador radiofónico, tiene un pregrado en Ciencias Sociales de la UT, presente, y actualmente trabaja con la Comisión de la Verdad. Catherine Meneses a mi derecha es médica psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un pregrado en medicina de la Universidad del Tolima, presente. Actualmente trabaja como psiquiatra en la Clínica Los Remansos. Y Leonardo Cubitiva es licenciado en filosofía y estudiante de sociología, influenciado por la educación tomista y por el debate sobre la creación de la filosofía latinoamericana. Reconoce el valor que cada orientación política guarda en su esencia, dicho en sus palabras, soy un tibio de mierda, y es socio mayoritario de Almacenes Palmetto. Yo, que soy el moderador, también voy a hacer una pequeña introducción. Tomás Sierra, desertor de un doctorado en audiología no clínica, actualmente no trabaja y espera nunca volverlo a hacer. Recapitulando lo que teníamos de los debates pasados, estuvimos hablando del lenguaje, estuvimos hablando de lo que es y no es natural. Llegamos a muchas discusiones, pusimos muchos temas en la mesa, no llegamos a ninguna conclusión final, pero creo que logramos lo que queríamos en cada uno de ustedes y era que dudaran de todo lo que creyeran que estaba ya predicho, que estaba ya predispuesto en nuestro imaginario colectivo de las ciencias sociales, de las ciencias exactas y de todo este bagaje cultural que nos han venido inculcando desde siempre. Entonces hablamos del lenguaje como una respuesta comportamental o como un órgano vital y también hablamos de lo natural en contraposición a lo que es o no es artificial. Hubo varias críticas en relación con la formulación de las preguntas que hemos hecho hasta ahora en este ciclo de debates, incluso se han puesto en duda si estos son o no debates. Sin embargo, este es un espacio de divagación intelectual, de patinaje cognitivo y de discusiones infinitas. Y es precisamente bajo esa premisa que las preguntas se han venido formulando. El tema de hoy, para darle espacio entonces a los panelistas y a las personas que quieran participar, el tema de hoy es el poliamor versus la monogamia serial. Voy a hacer una pequeña introducción, pero el propósito de hoy es que entre todos podamos discutir. Aquí nadie le va a imponer nada a la otra persona, todos podemos tener consideraciones diferentes, no hay una sola verdad final
Y estoy haciendo esta aclaración con tiempo porque este tema en particular lo vamos a hablar mucho desde nuestra experiencia cotidiana y de nuestra experiencia personal, y no desde la razón y desde haber leído y estas cosas, sino que seguramente van a haber muchos comentarios de acuerdo a experiencias vividas. Entonces les pido que sean muy concretos en lo que van a decir, que sean muy minuciosos con las intervenciones que hagan. El debate de hoy ha sido visibilizado últimamente por las redes sociales y la crisis relacional que hemos experimentado en nuestros casos individuales. Este tema hace referencia a las relaciones interpersonales, relaciones románticas en este caso, y que de un modo estricto y bastante claro son relaciones de poder. Hoy vamos a referirnos a la diferenciación entre la monogamia serial, entendida como la dinámica de tener una sola pareja por un tiempo determinado y luego, cuando todo se va a la mierda, conseguir otra pareja. Esta dinámica es diferente del poliamor, de lo cual Catherine Meneses me hizo hacer una diferenciación estricta del poliamor y la poligamia, por lo que voy a dar unas definiciones de crucigrama y más concretamente de Wikipedia de varios conceptos que vamos a tratar hoy para que se tenga una idea general. Poliamor, voy a empezar con el poliamor, se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea de 3 o más personas con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Sus practicantes hacen énfasis en la honestidad y transparencia con todos los involucrados. Acá hay que tener mucho cuidado con estos conceptos y pues ser lo más, pues tener al menos una guía. En diferencia con la poligamia, que es un tipo de matrimonio, aquí ya tenemos una estructura que tiene una legitimidad en el Estado, y es el matrimonio, en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Proviene del griego polisigamos, que se refiere a muchos matrimonios. La monogamia seriada, por otro lado, se refiere a la práctica de restringir el contacto sexual o amoroso a una sola persona por un tiempo limitado, después de lo cual se termina la relación para empezar alguna otra. Dentro de la cultura occidental, esta forma de monogamia es más prevaleciente que la monogamia estricta, donde se tiene o se aspira a tener una sola pareja para toda la vida. Si hablamos solamente de monogamia, es una sola pareja toda la vida. Si hablamos de serial, es lo que les decía al comienzo, de tener una noviecita o un noviecito y cuando terminan pasan a otro, y que es lo que creo que muchos hemos hecho, al menos por la mayor parte de nuestras vidas. Finalmente, el término amor libre es una expresión utilizada para describir un movimiento social que rechaza el matrimonio, entendiendo este como una forma de esclavitud social. El objetivo inicial del movimiento fue separar el Estado de los asuntos sexuales como el matrimonio, el control de la natalidad y el adulterio. Este tema es súper complejo porque no solo involucra la razón para su entendimiento, sino que además se justifica sobre las relaciones emocionales que tenemos con él y con la otra. Acá la química entra a jugar un papel importante en relación con lo que le pasa a nuestro organismo cuando nos enamoramos, para entender de dónde viene ese impulso por poseer al otro o a la otra. Si bien en los debates anteriores hemos podido apelar a la razón y a criticar nuestras tradiciones, acá el cuerpo juega un papel fundamental. Vamos a considerar variables tales como el deseo, el sufrimiento, el amor, el control y, como siempre, las estructuras de poder al nivel más inmediato que conozco. Hoy vamos a tener esta discusión más a fondo con no expertos en relaciones sentimentales, contándome a mí en este pool de no expertos, quienes nos van a guiar en uno de nuestros debates infinitos. Buenas tardes y gracias a todos por llegar temprano, porque hoy llegaron re temprano, qué chimba. No sé quién de ustedes tres quiera empezar a darnos sus perspectivas en relación al poliamor, sus experiencias dentro del poliamor. Leo, que es el bienvenido. Gracias, Leo. Bueno, ¿sí se escucha bien? ¿Perfecto? Más durito. ¿Más duro? Ah, ok, listo. Bueno, con respecto a ese debate que propone Tomás respecto al poliamor, pues uno siempre está enfrentado a cómo hemos naturalizado o normalizado la idea de amar, muy en concordancia con el debate anterior. ¿Qué nos es natural a la hora de hablar del amor? Obviamente lo natural ha sido amar con respecto a cómo se nos ha educado, respecto a nuestros padres, a crecer en una familia, sea funcional o disfuncional, sea la variante del término, pero yo creo que es el contexto político y generacional que le ha permitido a cierto sector de la población, digamos, cuestionarse la idea de amar
a un solo individuo, entendiendo que el mundo ofrece múltiples posibilidades de sentir, de pensar, de amar, de actuar, y pues resulta que la monogamia tiende a ser una restricción respecto a cómo entender el mundo y cómo relacionarse con las personas. Entonces esta propuesta de poliamor, en un sentido formal, racional, también merece ciertos cuestionamientos, porque el poliamor, así como el amor, no nace en un momento instantáneo. El poliamor se construye o el amor se construye. No creo mucho en la idea de que uno ama a primera vista, ¿sí? El amor se construye, y lo mismo pasa con el poliamor. El poliamor viene de otras cosas, en este caso quizás de una insatisfacción de las relaciones monógamas, o sí, de las relaciones de dos personas, y quizás pueda aparecer en un sentido muy hablado, muy dialogado con la pareja para abrir esa relación, ya sea desde una relación abierta o desde las parejas swinger, pues que devienen también de una apuesta por amar de otra manera, amar de otra forma. Bueno, yo hablaría, aparte de lo que Leo dice, pero yo hablaría de la monogamia, ¿no? Porque me parece interesante hablar de la monogamia primero porque, digamos, como sociedad nosotros nos estructura, o sea, hay una estructura social que es histórica y que está pues, construida con base en, digamos, cómo nos hemos organizado para poder reproducirnos inicialmente, ¿no? Digamos, uno puede ir, es que este debate es muy amplio, pero uno puede ir por las pulsiones que el deseo le, pues le produce, sí, o sea, digamos, la pulsión hacia el deseo hacia el otro, que es cuerpo, hacia el otro, no necesariamente hacia la otra que es vagina o hacia el otro que es pene, sino el deseo hacia el otro que es cuerpo, ¿sí? Eso históricamente se ha regulado, ¿no? Porque no, o sea, el objeto de la regulación es el deseo, es el querer estar con otros y otras, ¿no? La monogamia es una forma, desde mi perspectiva también un poco desde lo que se puede plantear, es una forma de organización social. O sea, no es que seamos monógamos porque es que a los hombres les gustan las mujeres y salen, no, es una construcción social. O sea, las sociedades en todo el mundo no son monógamas. O sea, y cuando hay una sociedad que no lo es, ya la regla se rompe. Entonces no podemos universalizar la monogamia porque pues eso es mentira, digamos. Como lo natural que hablábamos, no es natural la monogamia. Como decía Leo, la monogamia y la poligamia son construcciones sociales y culturales que dependen de cómo decisiones de sujetos y de seres humanos que nos han puesto en sintonía para podernos organizar de esa manera. Entonces, yo abriría, digamos, mi intervención hablando sobre la monogamia como una construcción cultural y sobre cómo esa construcción social y cultural está basada en una regulación. O sea, la monogamia, o sea, los vemos y las vemos felices, cogidos de la mano por todo, pues están regulados, están controlados. Sí, o sea, no hay necesidad de amor para la monogamia, o sea, y lo podemos comprobar con los bisabuelos, con mujeres que nunca fueron felices sexualmente. Yo espero que ahora sí sean felices sexualmente, pero las abuelas, las bisabuelas no fueron felices sexualmente. Tiene que ver con la monogamia porque es que el tema era que uno le pregunta a las tías, a las abuelas, bueno, sí, de generaciones anteriores, y les pregunta si fueron sexualmente, si sintieron un orgasmo algún día o si fueron sexualmente felices, y pues dicen que de eso no se habla. Las más osadas dicen que estuvieron solo con el esposo, y pues finalmente las que más le dicen a uno dicen, no, pues yo no, yo hacía eso como por hacerlo, ¿sí me entiende? Entonces, ¿por qué toco este tema de lo sexual? Porque la monogamia implica una regulación también de eso, o básicamente de eso. En ese sentido, pues quisiera abrir, digamos, para que habláramos de eso. Katy. Eh, la experta. Eh, no, yo estaba pensando en varias cosas. Uno, que por ejemplo discrepo con lo que dice Leo de que el poliamor surge como una especie de cansancio
pues de esta única forma pues de querer, ¿cierto? Esta única forma que nos impuso la iglesia, el sistema conservador, ¿cierto? La única forma de querer que es como... que es a una sola persona, ¿no? Que es la forma perfecta, sacra, que tiene objetivo económico, social y reproductivo, ¿cierto? Sino como, Correcta, o sea. exacto, es la única forma correcta. Y discrepo que haya sido como y que surja por el cansancio, sino me parece porque se vuelve como medio frívolo todo el movimiento del amor libre y el poliamor y otras formas pues de amar, porque más allá de pues no es solo cansancio, sino como me parece a mí que es como una forma de amar, de un soporte emocional colectivo, ¿cierto? Porque es que la pareja no solo juega como un papel, como lo que nos vendieron a nosotros en Disney, ¿cierto? Como de y vivieron felices para siempre y encuentras y el amor a primera vista y el chico o la chica que cumple con todos sus requisitos, ¿cierto? Y que te llena de primerazo, ¿cierto? Desde la primera vez pues, que lo ves, sino como que la pareja, ¿cierto? Llamándola, no sé bien el concepto de pareja, pero también cumple una función social que es de soporte. Siempre vas a tener como tu principal red de apoyo va a ser tu pareja, tu familia y por de tercera medida o tercera pues puesto la parte pues de las relaciones como filiares, como amistades. Entonces pues de por sí la pareja cumple una sí, un valor de soporte, de apoyo emocional, económico, la primera persona a la que tú llamas y esto. Entonces, el poliamor es como, bueno, ¿y por qué eso se tiene que capitalizar solo en una sola persona que es tu único soporte? Y si tú, entonces no tienes a esa única persona, entonces estás solo y ya no tienes a nadie más. En cambio, pues es como una especie como de amar colectivo, de apoyo colectivo y crecer en otros pues aspectos. Igual también, bueno, acá se me vienen como muchas ideas, de pronto me estoy adelantando, es como no solo como colectivizar de pronto el cariño y el soporte y el apoyo, sino también esta forma como de criticar directamente estos dogmas religiosos que nos vienen y nos dan y que nos llegan los españoles y nos enseñaron pues a todos, es como esta es la única forma pues de relacionarse, como por ejemplo el hecho de que nos enseñaron que los celos son buenos, ¿cierto? Como que siempre está el rival, está la mala, está la tercera persona, que es la mala siempre, siempre es la mala. Y pues en cambio la dinámica del poliamor te dice como, hey, ¿por qué tienen que haber rivales? Porque, porque es tu enemiga si tú ni siquiera la conoces, Pero ¿sí? no, Y ¿no tendrá eso que ver también con el ejercicio de un diseño de un diseño como mental y cognitivo también, bueno, político, de cómo pensarse el otro cuerpo como mi propiedad? Porque no es simplemente, digamos, simplemente que el otro o la otra esté conmigo, sino que es mío o mía, y en determinadas ocasiones sobre lo que esa otra o ese otro hace con su cuerpo, pues se interviene, digamos, se pide como permiso, se pide, entonces, en esa medida, lo que yo cuestionaría es lo que tú dices, o sea, cómo nos enseñan a amar. O sea, que a uno no, como uno no se acuerda porque como cuando uno aprende a leer, uno no se acuerda cuando aprendió a leer. Tampoco se acuerda cuando le enseñaron a amar. ¿Sí? Cuando le enseñaron, cuando uno sale con algunas cosas que uno dice, pero yo pienso abiertamente, yo he pasado y caí en el mismo fango de querer que la otra persona no mire a nadie, que esté solo conmigo, que sea mi posesión y restringir, no, incluso ni siquiera abiertamente, sino restringir desde mi sentir solamente hacia esa persona. Espera, con respecto a lo que ustedes dos mencionaban, hay una propuesta de interpretación sobre el poliamor y sobre la monogamia en este caso, y es que la monogamia es interpretada o es interpretada desde un fin capitalista, desde un fin de la invención de la propiedad privada, y dentro de ese núcleo común que es la familia, ese otro se piensa como esa propiedad privada que en la cuestión de la sexualidad se vuelve, y a través del deseo se vuelve como ese objeto que es obligado a pensarse y a fetichizarse, si esa es la palabra, ¿sí? Y que
en un principio cultural, por la influencia de la religión, como lo habló Catherine, pues obviamente para generar una ruptura en ese vínculo hay unos límites morales que nos impiden divorciarnos, nos impiden separarnos, en este caso a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero hoy en día ese límite moral no existe. Tenemos una, digamos, entre comillas, mayor libertad de soltarnos, de desapegarnos de ese vínculo, entonces ese objeto ya no es un objeto duradero y esa institución creada, ese matrimonio ya no satisface los fines de ese capital o de ese capitalismo. Por eso hay unas nuevas formas y por eso el poliamor aparece como una nueva forma de organizarse, no solo de sentir, no solo de sentir y de pensarse, sino también de organizarse legalmente. ¿Sí? Hay un caso en Medellín de una triada, 3 hombres, eran 4, pero uno falleció y la jurisprudencia dice que uno, al fallecer, los otros 3 quedaron con la pensión. Y eso los hizo pensar como, bueno, organicémonos como triada, Comunidad, ¿no? como comunidad, sí. Entonces, pongo el ejemplo, si para hoy una pareja, para una pareja es muy difícil comprar una casa, pues en la idea de poliamor y organizarse, pues una triada, un cuarteto, un quinteto, va a ser mucho más, digamos, orgánico para el capitalismo. Pero Puede ser. eso cuestiona el patriarcado, me parece a mí que lo que Leo está diciendo cuestiona el patriarcado porque rompe con la estructura de que los hombres son incluso los que deciden, pues en sociedades entre comillas occidentales como la nuestra, los hombres no deciden con quién estar, sino es un común acuerdo. Pero pues en teoría eso es así, pero en la práctica lo que uno ve es que los hombres incluso ven la caderona pasar y dice con ella y hacen todo lo posible porque estar con ella. Digamos, eso es lo que cuestiona el patriarcado. Yo recuerdo, pues a mí me gusta mucho el periodismo, yo estudié periodismo también, y hay una periodista peruana, los peruanos son bastante también conservadores, sí hay una estructura, a pesar de tener una comunidad indígena tan grande, la comunidad indígena también es reconservadora y patriarcal. Hay una periodista peruana que se llama Gabriela Wiener, con W, y ella vive, pues trabajó en Perú, ella vive en Barcelona, y ella, bueno, tuvo un hijo con su pareja que es hombre, ¿sí? Y se fueron a vivir por la crisis económica en Perú a Barcelona y ella empezó a explorar el periodismo gonzo, que es un periodismo que invita al que hace periodismo a experimentar. Digamos como que si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el rollo de cómo se siente hacer un tatuaje, entonces yo voy y me hago un tatuaje y vivo y después en mi crónica o en mi reportaje escribo eso. Ella en el Perú se metió pues a una casa de un señor que tenía varias esposas, como los árabes, ¿no? Pero ahí no era poligamia, sino era poliamor. Sí, él había construido y bueno, todo eso. Y al final quiso pues como con ella y ella le dijo, no, yo no quiero con usted, gracias, y se fue para Barcelona a vivir con su esposo y tuvo un hijo. Allá los dos conocieron a una chica, ¿sí? Pues en España es un poco más su generis el tema, digamos es más amplio, más abierto, y conocieron a la chica y con ella entablaron los dos una relación, o sea, ya eran 3, de común acuerdo como leyó Tomás, bueno, todo esto, y decidieron, Gabriela Wiener y el esposo peruano ya tenían un hijo, y decidieron tener un segundo hijo, los 3, ¿sí? Entonces, la chica se embarazó de él, pero el hijo es de los 3. Sí, de Gabriela, de él y de ella. Y son una familia poliamorosa, sí, digamos, los gastos se los dividen, pero también el amor se lo comparten. No es que se Una dividan el comunidad, amor, como es una dijiste. comunidad. Es una comunidad y es, bueno, ustedes la pueden buscar por internet, Gabriela Wiener, y ella, digamos, escribe todavía sobre eso y hace todo un ejercicio periodístico, pero también sociológico sobre cómo es vivir practicando el poliamor. Esto de la comunidad que me comentas, digamos, hay comunidades que son matriarcales que yo lo que le dé como a mis hijos puede que le falten muchas cosas, ¿cierto? Como que puede que yo no tenga suficiente, no sé, inteligencia emocional o inteligencia en ciertos temas, que mi mejor amiga sí aborde mejor, ¿cierto? Sería muy lindo como poder criarlos entre todas. Ahí lo que a mí me llega a la cabeza de que me parecería como bastante complejo de sobrellevar, es como, bueno, mi amiga me ayuda a criar a mi mejor amiga me ayuda a criar a mi hijo, pero pues lo de la compartir
pareja, ¿cierto? Porque pues la pareja, más allá pues, de ayudarme como a criar, también es como el vínculo sexual y el vínculo afectivo y lo que decíamos de posesión y bueno, y todo lo que tiene que ver como con los celos. El poliamor, no digo que yo lo haya logrado. Lo de el poliamor como que plantea como un término como antónimo a los celos que se llama compersión, que siempre me ha parecido como súper lindo de yo soy feliz porque tú eres feliz, entonces todo lo que tú hagas, todo lo que tú desees, todo lo que tú practiques y lo que ames, pues y mientras te haga feliz, pues yo voy a ser también feliz. Entonces, esto pues en la práctica es muy complejo porque pues lo que hablábamos y que lo que hablaba Diomedes es casi como que me acuerdo de un mundo feliz cuando los beta y los alfa se criaban a través de la hipnopedia y que le quedaban así como muy marcadas los dogmas sociales adentro, ¿cierto? Como los celos y las relaciones pues de parejas únicas, ¿cierto? Como de la única pareja y el amor Disney y el amor romántico está casi que yo podría decir que nuestros genes, ¿cierto? Pues en la medicina, en la biología, está hay una cosa como súper en boga que se llama como la epigenética y bueno, todo esto que a través de lo social se inserta pues en los genes. De pronto Fabi o Jessica pues sepan más de esto, pero pues en cada congreso de medicina hay un nuevo como sesión de epigenética, entonces me parece que esto del amor romántico, la concepción del amor el amor Disney está muy metido en nuestros genes porque yo como una persona en deconstrucción y que intenta como abrirse y estas cosas, pues no logra no tener celos, ¿cierto? No sé si de pronto alguien, o sea, no logro. Hoy lo estuve. Yo quería seguir ahí, pero Leo tiene más. No, pues, con respecto al ejemplo que da Diomedes de la periodista y algo que dice Catherine, y es, según entiendo, los vínculos poliamorosos no tienen una estructura fija, no tienen una forma, ¿sí? Cada vínculo poliamoroso es muy distinto del otro, no hay dos. Ahí hay una complejidad, y es que el amor en sí no es complejo. Es complejo, perdón, es muy complejo. Pero en el ejemplo que da Diomedes, quiere decir que en algún sentido el vínculo poliamoroso parte de un vínculo monógamo, parte de las estructuras o de las viejas estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del vínculo poliamoroso realmente si no es una escapatoria a eso que nos aflige y esos límites del amor? ¿Cuál es la naturaleza realmente o cuáles son los retos del poliamor si realmente, en el ejemplo que tú diste, parte de una relación tradicional? ¿Sí? Pues yo, sí, tiene que partir de un lugar porque no, digamos, creo que no sé si nosotros fuéramos una sociedad poliamorosa y pensáramos en la monogamia, digamos, si hiciéramos el ejercicio al revés. Hay que partir de un lugar y llevamos, pongámosle una cifra, como 2500 años y en el mundo occidental nos han incrustado la monogamia como una forma no solamente de organización social, sino una forma de sentir, de organizarse, de querer estar con el otro, de querer, digamos, como copar ese espacio en el que la soledad a uno lo, lo, lo mata, ¿sí? Entonces, romper el esquema, la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo romper con lo que Kate decía ahorita? ¿Cómo romper con esa forma de amar que es evidente que en muchas situaciones, casi que en la mayoría, terminan en el dolor, ¿sí? O sea, porque hay dos cosas que creo que veo en el amor occidental y es el dolor y el miedo. O sea, siempre es una matriz que atraviesa, o sea, enamorarse produce miedo. Porque ¿Pero el miedo a la traición o el miedo no, a sufrir, a padecer? el miedo a volver a estar solo, porque es cuando uno tiene a alguien, ya no está solo y cree que está seguro de que nunca va a volver a estar, y las tusas son el resultado de todo ese convencimiento que la gente se hace a sí misma cuando ya no está sola y que se convierte en todo lo que sabemos en costumbre y después estar juntos todos los fines de semana, ver películas, y cuando ya no está ese fin de semana con nadie, entonces está uno con uno y empieza a sentir que esa manera en la que uno amó, pues le hizo fue daño. Yo, bueno, entre las cosas que he leído, ¿cierto? Como que hay muchos
artículos de gente como yo soy poliamoroso y saco un montón de clasificaciones y voy, sí, las pican de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman las que dividen las cosas de biología? Bueno, sí, como que un montón de clasificaciones, el poliamor horizontal, que el poliamor jerárquico, Una bueno. taxonomía del Sí, taxonomía del poliamor, tal cual, gracias. Poliamor ecologista, yo también he escuchado. Sí, o sea, que la X, que la Y, que la W, que un montón de cosas. Y pues hay una mujer que a mí me llama mucho la atención porque pues como que las cosas que dicen son bastante hermosas y ella practica el poliamor, es lesbiana. Se llama Brigitte Vasallo, es una escritora, tiene como un libro de poliamor. Y ella dice como eso que dice Diomedes, o sea, dice dos cosas de eso que te estoy, que tú acabas de decir. Uno es que la monogamia serial, ¿cierto? Se trata sobre tiene mucho que ver con la parte hormonal, ¿no? Y pues ella obviamente no sabe de hormonas, pero yo como psiquiatra digo, sí tiene mucho que ver con la parte hormonal, con la parte biológica, con la parte del deseo, ¿no? De que hay un subidón, pues ella lo llaman como subidón, yo podría decir como de dopamina, de serotonina, de bla, 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 lo que sea que se hayan inventado los neurocientistas, que justifique pues las sensaciones pues de alegría. Y después cuando tú sientes como que ya no hay, ya entra el bajón, ya hay como una falta de algo, ¿cierto? Como no solo se permite estar con una persona, entonces pues se acaba esta relación, ya sea porque si te terminaron, pues caes en tusa y pues si tú terminaste, vas a otra pareja, o bueno, pero hay un bajón, ¿cierto? Hay un bajón hormonal, que la sociedad lo ha llamado como soledad, ¿cierto? Ella dice eso, uno. Y en otro artículo habla de algo, no sé porque igual no lo abrí, pero me parece interesante si alguien tiene como algún concepto de esto, pero decía una frase que a mí se me marcó mucho, que es la catástrofe de las rupturas tiene que ver con convertir al otro en tu enemigo. Y ella es una mujer poliamorosa, ¿sí? O sea, entonces, pues así sea que termine una relación poliamorosa o monogámica o lo que sea, igual la catástrofe es que te toca sí o sí volverlo tu enemigo. O sea, tú no puedes seguir siendo amiga por más de que lo disimules, si lo estás disimulando, pues bien, ¿cierto? Entonces, de pronto, eso tiene que ver con que una persona que tanto ha leído, que tanto lo ha practicado, que tanto de todo, pues no es capaz de soltarse de esos dogmas de las relaciones como, sí, de felicidad y esto, sino que tiene que ponerlo como en enemistad. Pues me imagino que no es nada fácil para nosotros unos ibaguereños, nosotras unas ibaguereñas, en ponerlo en práctica. O sea, si no lo ha logrado ella, como nosotros. Acá yo quería decir una cosa, pues siguiendo lo que estamos discutiendo de varios puntos que se han dado, y es cómo ese actuar del que hablaba Diomedes sobre el otro como propiedad, ¿sí? Tomar a la otro como propiedad, que fue lo primero que se habló hoy. ¿Cómo eso es de verdad una construcción social como una necesidad para vivir en sociedad? ¿O es en realidad el ser humano queriendo tener algo más concreto por este mismo miedo, que ese miedo no solamente es miedo que nos enseñó porque nos vimos Friends 4 veces, sino porque además este miedo lo hemos tenido siempre, ese miedo al fracaso, ese miedo a perder a alguien que uno quiere, que a uno le pasa en el colegio, incluso antes de leerse cualquier cosa concreta, los amigos uno los pierde y uno es como, parce, usted es un piro. Pero yo pensaría que, digamos, no sé, yo interpretaría lo que tú dices como que los seres humanos somos seres gregarios, o sea, somos seres gregarios, o sea, queremos estar en grupo, o históricamente hemos estado siempre acompañados. El tema es cuáles son los dispositivos que tenemos para estar acompañados. Sea, en este caso estamos hablando de relaciones amorosas, de pareja, pero pues digamos lo que Kate dice, a veces uno tiene amigos que son peor que una pareja porque te celan, o sea, son muy, 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 muy así, ¿sí? Entonces, creo que lo que Tomás dice es interesante en la medida en que somos seres gregarios y a todas las dinámicas de ser gregario, en este caso aparece lo amoroso, pero también lo amistoso, lo familiar, aparece, bueno, muchas dimensiones. ¿Cómo lo estructuramos y hasta dónde llegamos con eso que nos ponen socialmente como la forma correcta de relacionarse? Creo que en esa medida
no solamente es en el tema de lo amoroso, sino en general. Hay gente monógama de amistades, o sea, es como solamente sus tres, cuatro, o uno se va volviendo como monógamo a la medida que se va volviendo viejo realmente. Sí, o sea, como que cuando tiene 19 20 años, bueno, me salí del tema, pero, o sea, a los 20 uno es amigo de todo el mundo, pero ya a los 30 40 ya Sí. tiene los amigos que tiene precisamente por eso. Ya va entendiendo que uno no es con todo el mundo parche, ¿sí? O sea, que no se aguanta, uno cuando está a los 20 aguanta a todo el mundo porque es el parche, pero ya después no. Yo creo que eso pasa en las relaciones de pareja también. Eh, bueno, con respecto a lo que mencionabas ahorita, hay una, hay un tránsito entre la monogamia y la poligamia, según también alcancé a interpretar de lo que mencionaba Catherine. Y es que dentro de ese tránsito hay una incertidumbre, y esa es la incertidumbre de estar solo, y a cómo posiblemente relacionarse con otras formas en ese tránsito. Del tránsito de sosteniendo valores monógamos que vienen de una cultura, que vienen de una religión, que vienen de una educación, de una familia, y transitar hacia eso. Y esa incertidumbre lo aboca a uno a explorar, ¿sí? Hay que reconocer o hay que definir que el poliamor no es el amor hippie de los años 60, no es ese amor libre de promiscuidad, sino que en el poliamor hay unas reglas, ¿sí? Y así como hay unas reglas para ser fieles, también hay unas reglas para ser infieles. Por eso lo mencioné anteriormente. Dentro del poliamor no hay formas y no hay estructuras, hay acuerdos, ¿sí? Y el tema de los celos es muy importante ahí, porque los celos, al desear a ese objeto que se construye, pues es ese objeto que se construye como el juguete que el niño está estrenando, que no se lo quiere prestar a los primos o a los hermanos. Y punto, ese es el amor monógamo, hasta que se agota o hasta que de alguna manera quiere no solo jugar con ese juguete, sino quiere ponerlo a interactuar con las otras formas con las cuales se está relacionando en su entorno. Bueno, ahí me parece como interesante porque salió la palabra fidelidad, ¿no? Como infidelidad, porque precisamente el poliamor no es solo infidelidad, no es como la capitalización de los encuentros sexuales, aunque a nosotros como, de pronto como Colombia, como sociedad occidental, es como lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Vas a tener, ¿cuántas parejas sexuales vas a tener, no? El poliamoroso es el promiscuo, el poliamoroso es sí, el que tiene un montón de parejas sexuales, pero pues no necesariamente es así, ¿cierto? No, no necesariamente tiene que ver con eso. Además que por sí pues la sexualidad en la monogamia no es única, ¿no? Porque ahí entra de nuevo lo de la fidelidad y la infidelidad. Y volvemos como de pronto como que vuelvo a tocar el tema que tocaba ahorita de los celos, ¿no? De cómo nosotros como sociedad nos enseñaron a vivir a través de la envidia. Yo estoy feliz porque a este le va mal, yo estoy feliz porque esta está sola, yo estoy feliz porque yo estoy con él y ella no, ¿me entiendes? Entonces, o yo estoy con ella y Y ella el no. trofeo, ¿no? O Y sea, es el como trofeo, exacto. punto. Y la conversión va también no solo en contra de los celos y de sino también en contra de la envidia, de bueno, yo soy feliz porque tú estás feliz y todos estamos felices. Sí, pero a mí me parece que es algo difícil de desvincular la conservación, la visión conservadora de la sexualidad, de cómo realmente nos restringimos mucho pues sexualmente y eso de una vez tú hablas de poliamor y de una vez se te viene a la cabeza como orgías, sí, swinger. Además que hay un tema de responsabilidad en temas de enfermedades sexuales, Sí. y en el poliamor eso es bastante claro por lo que vi, ¿sí? Hay yo solamente una cosita y es como, digamos, creo que hay temas que históricamente se van poniendo como en agenda social, digamos, como que hace 10 años hablar de poliamor o pues digamos, no sé si incluso una discusión abierta en público que puede grabarse y eso en poliamor podría darse en términos de la claridad que pueda llegar a tener la gente para entender que eso es posible, ¿sí?
¿En qué medida? En que ya se practica, digamos. No estamos hablando sobre un supuesto, no estamos hablando sobre algo que sería ideal. O sea, el poliamor es la relación, no, es que ya hay gente que lo hace. Bueno, la periodista peruana que vive en Barcelona, pero aquí en Ibagué también, en Bogotá, tú pones poliamor en Facebook y salen 48.000 grupos, te puedes contactar. Yo tengo un amigo que Hay ahora redes de vive apoyo. hay redes de apoyo, yo tengo un amigo que practica el poliamor, bueno, ahorita vive en México, pero digamos, yo conozco a alguien que practica poliamor, ¿sí? O sea, no es algo, no es un ideal, no está lejos de nosotros, no, es algo real. Entonces, aquí el tema es cómo conceptualmente ya empieza a pensarse, digamos, yo creo que no hay como la teoría queer, como la teoría LGTBI, bueno, como la teoría de los estudios de género, todavía yo creo que frente al poliamor hay eh, se está escudriñando, como lo que Leo decía, entonces ¿de dónde se parte? O sea, Kate decía, el libro es de esta persona desde la experiencia, o sea, todo es desde la experiencia, pero para que sea elevado a una categoría, para que sea elevado a una reflexión, yo creo que este es el momento en el que estamos andando como que a pensar, digamos, desde la práctica, desde la reflexión hacia qué es realmente y cómo podría ser, cómo psicoanalíticamente se entiende, sociológicamente y demás. Voy a pasar a las intervenciones de las asistentes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿ahí? Ok. Bueno, primero creo que el concepto por el que inician del tema de la seguridad realmente es algo muy instintivo, ¿no? Como seres humanos buscamos sentirnos seguros, tener una red de apoyo con las personas con las que estamos interactuando, familia, amigos, pareja, pues en este caso creo que cuando vamos teniendo mayor edad buscamos estabilidad, ¿sí? Entonces, creo que tener tantas personas en la vida, en un caso, digamos, amoroso, porque sexual, creo que todos lo han tenido, lo han experimentado y creo que el sexo se ha normalizado tanto que ya no es como un tabú de, uy, aquí tienen sexo, aquí están haciendo cosas diferentes, ¿sí? Entonces, creo que cuando se está construyendo el amor de una manera real y responsable, todo comienza a tener un sentido. Entonces, tener personas, una o dos o tres o más personas, pues empieza a tener como un concepto más vacío y entonces dicen que si esta persona no está, mi pareja no está, pero está la otra persona, creo que es como ese miedo y sigue siendo utilitarista, ¿no? Como el no me quiero sentir sola, entonces quiero tener más personas que me acompañen en ese proceso. ¿Sí? Entonces creo que el amor va teniendo un concepto un poco más vacío de más bien quiero sentirme apoyada y por eso entonces tengo otra pareja y otra pareja, en caso de que no esté esta, pues busco al otro. Entonces el amor puede irse construyendo de una manera un poco más sana y responsable, ser responsables afectivamente, creo que es muy importante. Antes de pensar en abrir el amor, ser responsables en ese sentido podría ser un poco más sano y pues darle un verdadero sentido pues al amor. Pues te voy a interpelar, ¿sí? Gracias, yo también quería decir eso. Yo también, yo Pero también. no le quites el micrófono. Pero para que hable, no le quites el micrófono. Pues sí, se supone. No, pues chévere conversar, ¿no? No, pues venimos, es que a eso venimos. no. No es interpelar no, sino o sí, pero no, lo que pasa es que creo que tú pones una cosa que de pronto nosotros habíamos rondado así por circularmente y es lo moral, o sea, digamos, tú dices no está bien, en palabras más, palabras menos, que el poliamor se dé, o sea, es como que no. Digamos, en lo que yo decía ahorita de la evolución de la discusión sobre el poliamor, pues lo moral es lo que primero aparece porque nosotros tenemos una forma que tú dices es más sano o es más, digamos, el equilibrio emocional y afectivo. Hay gente que no necesita de otra persona para estar equilibrado emocionalmente, ni digamos, no, pues yo no soy psicólogo, pero habrán psicólogos que dirán que sí o sí se necesita a alguien, ¿sí? Pero creo que no, o sea, no se necesita. Ahora, estar con una persona, una pareja, nos hace creer que sí, eso nos da equilibrio y estabilidad, ¿sí? Ahora,
no podemos, creo, desde mi perspectiva, decir que cuando se practica el poliamor hay un desequilibrio o no moralmente, porque es que, como decíamos ahorita, digamos, cuando tú practiques el poliamor, creo que podrías decirlo, creo, ¿no? Creo, o sea, pienso, porque de lo contrario sería moralmente un juicio que en este momento no sé si o yo no sé si aquí hay alguien que practique el poliamor en la sala. Lo intentamos, lo intentamos. Nico, ¿Qué te Nico. hace pensar que no lo he practicado? No, aquí lo que pasa es que todo el Sí, mundo se pero mete con todo el mundo. desconocemos, lo Aquí desconocemos, todo el no hay mundo, problema. aquí todo el mundo se mete con todo el mundo. Poliamor involuntario. No, sí, pero esa es otra discusión, Nico. Esa no. Poliamor no consensuado. Sí. Yo tengo dos cosas para decirte. Uno, hablas de normalizar el sexo, pues no, o sea, no, el sexo es fisiológico, de nuevo, como lo hablamos la vez pasada. No hay formas de normalizar el sexo porque pues el sexo siempre ha estado ahí y pues es lo que utilizamos para reproducirnos, ¿cierto? Si no, no estaríamos acá, entonces no hay formas de normalizar el sexo. Lo que pasa es que la religión lo volvió tabú, ¿cierto? Como el sexo no existe, tu mamá no tiene sexo, tus papás no tienen sexo, solo lo tuvieron un segundo mientras él llegaba y ya. Pero de resto, como no, eso es lo que... los curas no tienen sexo, ¿no? El papa no tiene sexo, ni Los consigo curas se mismo. masturban Exacto. pensando en ella Jesús. o en él, entonces es sexo, sí. En Jesús. O usan juguetes. Y entonces eso, uno. Y dos, pues digamos, desde la visión utilitarista que... Es que Tomás, Sí, este una tema cara. es complicado porque creo que sí Hay miradas Tomás que está juzgan. que Sí. dice hay un montón de groserías. dice muchas cosas. Y otra cosa es como lo que hablas de utilitarista, pues bueno, lo de todas las relaciones, o sea, absolutamente todo es utilitarista si lo ves desde una forma como muy básica, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si se han leído Un Mundo Feliz, pero pues en Un Mundo Feliz el dogma de la era post-Ford, creo que se llamaba, era que la sociedad estaba podrida y pues el núcleo de la sociedad, como nos han enseñado en clases de ciencias sociales, es la familia, entonces la familia por ende está podrida, entonces pues la familia en ese libro, en un libro de un futuro distópico, ay Tomás no me dejas ver, y en ese libro de futuro distópico pues hablan de destrucción, o sea ya en la familia no existe y pues todos los seres humanos del planeta Tierra se crean a través de fecundación in vitro, entonces la familia también es utilitarista porque pues tú necesitas a tu familia para, uno, nacer, dos, crecer, ¿cierto? Como desarrollarte hasta cierto punto. Entonces, pues si lo vemos desde esta forma, como hasta las relaciones familiares son utilitaristas, pero de pronto, sí, sí las relaciones, como yo decía antes, las relaciones como de pareja se pueden ver como de una forma utilitarista, como una persona que te da apoyo, con la que tienes como sexo y te haces como otras cosas, pero pues, y no tanto se forma como de que yo quiero como más apoyo y más sexo y quiero como capitalizar y quiero, como lo que nos decían, lo de solo es neoliberal, ¿cómo era que decía? Sí, como que quiero más y quiero más y quiero acumular un montón de parejas, sino que hay un montón de cosas pues detrás del hecho de que tengas varias parejas, porque igual una persona como poliamorosa no es que tenga varias parejas, necesariamente puede estar sola, pero pues no necesariamente pues es eso, ¿cierto? Como que tú necesites más apoyo y más y seas el centro pues del universo y crees toda una comunidad de gente alrededor tuya y que es la que te apoya y la que te cura cuando estás herido y esas cosas, sino pues hay otras cosas más, ¿no? Como que tienes que luchar contra la envidia, lo de los celos, lo del apoyo mutuo, formación de comunidad y bueno, ahí nos centraríamos en cosas de sociología como como comunismo y todas las formas de colectividad. Entonces, pues yo difiero con esto del utilitarismo. Bueno, creo, no sé qué responderte a ti, pues porque digamos que no busco juzgar, cada quien pues digamos que se va por Pero el arderás lado, en el infierno. por el lado donde más se sienta pues cómodo, seguro, tranquilo y pues sí, creo que eso es muy libre, ¿no? Lo que dice la chica Catherine, sí, Catherine, bueno, creo que lo digo más es en el sentido en el que, por ejemplo, tú tienes a tu mamá, pero tú no estás buscando a otra persona para representar a tu mamá, ¿me hago entender? Entonces, pero no tu mamá, puede ser otra red diferente a tu mamá, ¿me hago entender? Entonces, para eso, si no está tu pareja en tal caso,
podría, digamos, estar pues un amigo que también puede ser una red de apoyo sin necesidad de vincularse realmente en el tema del amor de pareja. Me hago entender que cuando nos relacionamos con el poliamor es directamente todo, o sea, el sexo, el amor, el estar, el compartir, el cuidado, ¿sí? Todo este tipo de actividades que se hacen con pareja, ¿sí? Tú no vas a buscar a otra persona, digamos, mi mamá, y representarla en otra persona como mi mamá directamente, ¿sí? Es como ese rol, esa representación que tiene esa persona directamente. Bueno, así hago mi lectura. Lo que yo alcanzo a percibir es ese miedo al salto, es ese miedo a que el amor siempre lo pensamos en pareja, ¿sí? En dos. El poliamor, en dos. Y el poliamor no necesariamente es eso. Cabe advertir que el poliamor es un vínculo sexo afectivo en donde el sexo no es la principal fuente, digamos, que mantiene ese vínculo, ¿sí? Hay vínculos poliamorosos que están basados solo en temas afectivos, sin temas sexuales, ¿sí? Y lo que alcanzo a percibir de la intervención es que se piensa que primero hay que reforzar el tema de la pareja en un binomio y luego sí llegar al salto. Y ahí llego también a lo que mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del poliamor? ¿Sigue siendo la pareja monógama? Con respecto a lo que ella decía de... ¿Cuál es el nombre? Que Dayana decía, hay uno a veces, o sea, o en general, piensa que uno es un ser de decisiones y uno a lo que mejor le parezca y el resto que mire qué hace. Yo realmente no creo que sea así, digamos, uno es un sujeto o sujeta, ¿sí? O sujete, que finalmente uno está sujeto a o sujetado o sujetada a las dinámicas que están entrecruzando la sociedad en la que vive. Por eso decía, o sea, yo creo que posiblemente la evolución de esta sociedad patriarcal, conservadora y rayada sea el poliamor, o sea, la evolución. ¿A qué voy? A que este tipo de discusiones pueden abrir pueden poner en agenda y pueden abrir esa discusión que está primero, digamos, un poco como restringida, ¿sí? O sea, de esto ni siquiera en las universidades se habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un tema que está, no porque sea un tema, o sea, no está en la agenda, ni educativa ni social, es un tema tabú y está atravesado por una concepción, está valorado moralmente, ¿sí? Diomedes, piensa en un manual de convivencia en un colegio. Cuando dos chicos, chico y chica, o chico y chico, o chica y chica, tienen algún intercambio. Claro, pero mira, Leo, mira que hace 20, 30 años los chicos gays no se besaban en el colegio ni se cogían de la mano. Hoy ya se declaran, bueno, en colegios no como los que hacen que los chicos se suiciden, no, o sea, en colegios que permiten ese tipo de prácticas porque hay o sea, ese tema es un tema que está en tensión. Y hay un acompañamiento. ¿Sí? Hay un acompañamiento, hay todos unos dispositivos sociales. Para el poliamor todavía no, porque es que ni siquiera está en tensión, porque es que no ni siquiera está en agenda. ¿Sí me entiende? O sea, de esto estamos hablando nosotros y ya quién sabe cuándo vamos a volver a hablar públicamente de esto. O sea, no porque sea malo, sino porque es que como sociedad no hemos evolucionado en ese sentido. O sea, en Europa, en Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos discusiones que en Europa y en Estados Unidos, no porque tengamos que ir detrás de ellos, no, sino porque las sociedades evolucionan de acuerdo a cómo se piensan y se discuten y se ponen en agenda este tipo de temas, o temas, bueno, este es un tema, digamos, que nos convoca hoy, pero el tema, el ambientalismo, el tema, bueno, todos los otros temas de los cuales no se habla. Qué pena, Kate, nos pensamos el poliamor un poco heterosexual, ¿sí? Porque tú diste el ejemplo de los chicos de Medellín que eran como parejas homosexuales, pero hay parejas poliamorosas en las que hay un hombre heterosexual, una mujer heterosexual y una chica trans, ¿sí? O un chico trans. Entonces lo poliamor es queer. Pues sí, conceptualmente podríamos ponerlo un poquito en ese sentido, aunque puede evolucionar. Imagínense si la gente tiene rayes con que el poliamor sea heterosexual o imagínense una pareja hombre, mujer, chica trans.
Sí, cómo rompe la estructura y rompe un poco también la manera en la que nos pensamos, ese tipo ahí quién es el hombre, quién es la mujer, cómo juega la cosa de género para pensárselo, ¿no? Diría un meme, ¿quiénes somos Pero para juzgar? No, pues. bueno, dos cosas. Uno, en cuanto a lo que decía Diomedes de lo del manual de convivencia, digamos, en mi época de colegio, yo estudié en colegio de niñas, pero si fuera colegio mixto, pues tampoco se permitía ni siquiera las parejas heterosexuales, ¿no? O sea, no se podía dar unos picos en el colegio, ni entre compañeras, ni entre, pues, entre parejas mixtas, ¿no? O sea, sí, no, en los otros colegios tampoco se podía. En el Y otra baño, cosa, en los baños. ah, ok. Los baños son o sea, como públicamente no se hacía, los baños eran o son los lugares de erotización más grandes o sea, que hay. ¿Sí? O sea, eso no es un ¿En dónde? tabú. Pero, y la segunda cosa que iba... En los baños de los subtes de todo lado. Sí. Y la segunda cosa que le iba a decir era, bueno, solo para cerrar así como una cosa, porque nos metimos ya en otro tema, porque me pareció muy interesante y necesito decirlo, es como, yo no estoy buscando otra mamá, no, tú no, posiblemente yo tampoco, no quiero otra mamá, pero pues hay personas que sí van buscando como la figura materna y pues el psicoanálisis, o sea, Freud creó toda una teoría gigante de cómo las personas van buscando su mamá, entonces definitivamente sí, tú buscas también otros apoyos, ¿no? No solo el materno y la maternidad también es utilitarista porque tú necesitas la leche materna, tú necesitas el cuidado, tú necesitas el apoyo, tú necesitas... Entonces, de nuevo, solo era como para cerrar eso y no. Bueno, ya me meto yo porque los panelistas no se callan. Entonces, no, pues digamos, así como acotar cositas de pronto tontas y no, pero lo que hablábamos ahorita, pues, o sea, fuera de joda, en Ibagué, en los años que hemos vivido, más de uno hemos sido novio de la amiga y la amiga del novio y todos hemos rotado, que es normal igual en cualquier pueblo, pero pues digamos que podemos caracterizarlo bastante bien aquí en Ibagué. Entonces creo que sí, es como dice, es un poliamor que no se ha institucionalizado. Estamos en la instituyente, ¿ok? Pero ¿sabes qué tiene que ver, creo yo, por qué pasa eso, Nico? Porque creo que también somos una sociedad un poco liberal. Entre lo que entre lo conservadores que somos una sociedad liberal. O sea, Sí, igual como que también, digamos, si nos vemos como con indicadores sociales, marcamos que Ibagué siempre es un indicador negativo en cuanto a todo. Entonces tal vez de pronto dentro de otras miserias aprendimos a comer mierda, como dice mi mamá, que ya no la comemos con gusto. Eso era como para acotar ahí. Lo otro es que, bueno, igual a modo personal, nunca he intentado el poliamor, de pronto si una relación abierta, vaina bastante difícil, pero igual también, digamos, en un matrimonio da lo mismo porque se maltratan igual, se esclavizan de por vida, pero igual todos tienen ganas de salir a poner los cachos. Porque acá todos tenemos papás, pero por ahí tendremos un hermano perdido, un primo que no conoce a nadie, o cuando se muere el abuelo empiezan a aparecer todo el mundo de la herencia. Normal, ¿no? Digamos que son temas hijos, como dices tú, no se han hablado. Pero digamos, sí, por ejemplo, para traer de pronto algo en lo que estaban hablando muchas veces, que era el deseo, había un tipo, David Bass, un psicólogo que hablaba precisamente de la evolución del deseo y hacía psicología comparada para evidenciar, digamos, como los celos como un tipo de mecanismo evolucionado, no sé, de pronto ahí mi amigo el biólogo, precisamente, digamos, hacía la comparación. Entonces, el león que tiene sus cachorros y lo sacan de la manada, el león que llega mata a los cachorros porque es mi gen el que se va a reproducir, no es el de otro más. O sea, no estoy llevando a que, digamos, todas las discusiones sociales de nosotros caigan en eso, pero de pronto sí tal vez hay un vestigio genético que siempre nos está buscando llevar a reproducirnos. Lo que decía Kate, que pase una niña bonita y todo el mundo, no es porque la máquina de uno esté, o sea, uno como hombre esté pensando en que me la quiero comer, pero pues si es el gen como necesito reproducirme, entre más se reproduzca el gen, pues más va a tener probabilidades de llegar a algo pues completo. Y pues no, solamente eso como por cortar, no sé, tal vez exista esa línea precisamente ahí pegada de la parte animal a que tengamos que tener una pareja y que sea mía. Pueden ser 3 o 4, pero tienen que ser míos. Y no sé si se tiene que cerrar que sea apropiación mía total, que sea propiedad mía, pero que por lo menos se reconozca y me identifique como con los amigos igual. O sea, Pero precisamente eso que tú hablas a lo último es como una forma y una visión, de nuevo, como bastante simplista y de pronto como de lo que es el poliamor, ¿no? Como de nuevo, como es que decía esta persona que el poliamor es solo como algo neoliberal, una cosa así, como de capitalizar.
eso, de generar como más y más pues parejas porque realmente no todos son así. De nuevo, como que hay muchas páginas que te van a decir como hay poliamor jerárquico, entonces realmente es poliamor, o sea, si hay jerarquías en una relación, si esta persona importa más que esta otra persona, pues tú ya no estás utilizando la compersión, ¿cierto? No sé si en español realmente se catalogue como compersión, pero pues yo lo digo así. O no hay realmente amor, solo hay un montón de parejas con jerarquías, con derechos, ¿no? Porque cada una tiene sus diferentes derechos, sus diferentes deberes, y pues esa es una forma de ver el poliamor que yo a la que no comparto, ¿cierto? No comparto con que, sino para mí es algo más como diría Brigitte Vasallo, como algo más de mirar al horizonte, ¿no? De ser algo como horizontal, como tú importas tanto como A importa tanto como C, ¿cierto? No solo porque hay muchísimos artículos del poliamor jerárquico, que es como Volvemos a la es A y teoría. B, y entonces entra C, y entonces C como es la tercera, importa menos, tiene menos derechos, tiene un montón de cosas, y eso lo único que va a generar, yo creo que es como, bueno, no, lo único no, yo no sé, me imagino que cosas muy buenas, pero me parece que en medio de eso hay como muchísimo sufrimiento, ¿no? Como para C, y para A, y para B. ¿Sí? Me parece chévere el ejercicio porque, no, y quiero decir una cosa, y es como eh, uno puede hablar de un tema desde la experiencia, desde la especulación o desde la teoría, ¿sí? Yo por ejemplo hablo desde la especulación y desde algo que se puede acercar a la teoría con respecto a otras cosas que están como como en el ambiente, ¿sí? Pero, como decía, digamos, de lo natural y el lenguaje hay teoría pues muy larga, pero creo que es interesante porque desde la experiencia uno también se piensa, todos hemos tenido, la mayoría hemos tenido pareja y se puede pensar el poliamor desde cómo yo estaría en esa situación con mi pareja y otras personas siendo pareja, ¿sí? Creo que, digamos, especulamos mucho frente a eso cuando no hemos practicado, digamos, el poliamor. Gracias. No, yo creo que es bueno regresar al lenguaje. El mito nos ayuda muchísimo porque fue el primer debate que nos propuso las analfabetas. Y, y hay un mito pues, que es el de la creación. Dios los hizo hombre y mujer. Claro, pasamos al segundo debate y lo natural y lo que no es natural, o lo artificial. Pero hoy quería de pronto rescatar la importancia del contrato matrimonial. Y hay una alternativa, Dionisio, y es el celibato. Existe el celibato como una práctica eterna, tiene muchos siglos de existir. Entonces, claro, no es el tema, pero me gusta mucho advertir que poliamor es un acuerdo, definitivamente es un contrato. Y tiene unos efectos, sí, para los que tengan pensión, porque estamos en una generación que no va a tener pensión, pero para los que tengan pensión sí hay mucha reglamentación alrededor de ese acuerdo. Pero aquí hay algo y es de los que no tienen cómo opinar. Y es importante advertir los derechos de los niños que van a ser adoptados por estructuras, sí, novedosas, aceptadas naturalmente, como también aceptar que existe el celibato. Es decir, no es un asunto de descalificar con moral o posiciones personales subjetivas la forma de vivir la sexualidad de las personas, pero existe el celibato como una expresión plena del sujeto. Entonces quería solamente contribuir con la advertencia de cómo el matrimonio es un contrato, pero ojo, el mito nos enseña, el mito de la creación judeocristiana, ¿no? Porque pues mitos son todos los que podamos construir que son tan necesarios para existir como comunidad. Por eso la importancia del lenguaje. Pero es advertir cómo ese contrato del matrimonio es un contrato que tiene como testigo a Dios. Y ahí hay algo que termina en lo que quería comenzar, y es cómo cada uno de nosotros está aquí producto del amor. Bueno, alguno habrá sido objeto de una violación, no puedo descartarlo, pero por lo general ese resultado nuestra vida, es producto del amor. Listo, yo creo que bienvenida a la intervención, muchas gracias, pero yo sí discrepo en el sentido en que
en que pues sí, se habla del opuesto, del celibato, pero pues dentro de dentro de esa libertad sexual que no es libertinaje, y que abogo porque no sea libertinaje, sino porque en el poliamor no se pierde el respeto, ¿sí? No se pierde el diálogo. Es un contrato firmado, pero es un pacto entre las partes. Y el ejemplo que su merced da, que me parece totalmente, desde mi experiencia de vida, me parece totalmente descabellado, y es que hay que consultarle o hay que pensar en los niños. Pues sí, a los niños no se les pregunta si quieren ir a la iglesia, igual se les lleva a la iglesia y se les inculca unos valores de manera impuesta, ¿sí? Pero pues resulta que ese discurso, ese lenguaje, esa construcción de pensar, de sentir el mundo a través de unos valores, de una moral, nos permitió construirnos o nos permitió entendernos como sociedad, pero esos valores ya se transformaron, ¿sí? Entonces, volvemos al discurso de por qué en los colegios no se les enseña o por qué se les quiere imponer ideología de género. Es porque la sociedad avanzó, porque la sociedad está en otros términos y porque es necesario que ellos no se formen como homosexuales, no se formen como personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, sino que reconozcan esa diversidad, reconozcan esas formas de ver el mundo, ¿sí? Es como decir, no, entonces yo no le voy a formar a mis niños, no les voy a enseñar a mis niños sobre la cultura azteca porque ellos eran asesinos, porque en todos los mitos, porque ellos eran asesinos, ellos eran caníbales y eso es malo. Pues no, evidentemente no. Así como la cultura cambia, la moral va reflexionando, o los seres humanos vamos reflexionando sobre lo que creemos el deber ser, lo que mencionamos la charla anterior. Ese deber ser, pues va variando. Evidentemente, nuestros papás construyeron algo o nos pensaron en un deber ser, pero pues nosotros también tenemos la libertad de pensar en ese deber ser propio y autónomo. Yo quería pues aclarar una cosa, como que el celibato se supone que es no tener sexo, ¿cierto? Pero las personas célibes también tienen formas de agruparse, ¿cierto? Como que son sociales y que aman también, porque pues ya sea que sea célibe porque ama a Jesús o al Papa o estas cosas y escogen ser célibes, pero también tienen formas de colectivización y el poliamor no es el antónimo de celibato, porque el poliamor no necesariamente significa como polisexual, ¿cierto? O ser promiscuo o promiscuidad, sino como es de nuevo como que la forma en la que lo plantean es como otra forma pues de relacionarse. Y la otra cosa que quería como aclarar era que, por ejemplo, todos los mitos de la religión judeocristiana, según nos decía Cristian, que Cristian vendrá como la próxima semana, hablaba de que fueron traídos pues adaptados de otras sociedades pues ya en realidad muertas, que por ejemplo la babilónica y estas otras cosas. Entonces ellos adaptaron mitos para la creación, de la creación y otras cosas. Entonces no necesariamente podemos como basar toda nuestra Hablas de los forma. concilios. Ah, ok. Toda la reunión de todos los mitos y cómo se converge en Sí. un texto o en una materialidad que nos permite entendernos en una tradición. Sí, igual, o sea, yo hablo de los mitos como de la religión judeo-cristiana, igual Cristian sabe pues más de esto y creo que Cristian de pronto la próxima semana va a tocar como el tema, pero pues digamos el mito de la creación del hombre y la mujer y todo esto que nosotros nos metieron en la cabeza de así es como tiene que ser y toda la sociedad occidental está como permeada, basada en este mito de la creación como única forma de ser y única forma de reproducirse y bueno, de todo, si difieren como, pues son basados en mitos, en otros mitos de otras civilizaciones ya muertas, ya caídas, ya de todo. Entonces pues quería como aclarar eso. No, yo soy insistente en decir que, digamos, si la sociedad es un cuerpo dinámico, ¿sí? O sea, digamos, no es estática, digamos, como que es que el catolicismo, pues para redundar en eso, está acá y entonces esa es la forma en la que, digamos, tomando digamos, el ejemplo de Dios es uno y entonces así hombre, mujer y entonces el amor es de esta manera, o sea, la sociedad es dinámica, digamos, siempre en estas discusiones lo moral y lo religioso salta a decir, no, es que
es que eso no está bien o eso no nos... Eso no, por ejemplo, el ejemplo de ahora, los niños, o sea, eso va a hacer daño, eso no está bien, porque realmente sí es cuestionarse hasta el ombligo, ¿no? O sea, digamos, es cuestionar la sociedad, es cuestionarnos nosotros. Este debate se me hace parecido como el popular debate de la eutanasia o el aborto o el suicidio mismo como una opción de decidir sobre el cuerpo. Sí, o sea, cuando este tipo de temas se elaboran, digamos, desde la experiencia, desde la especulación y finalmente desde la teoría, creo que podamos dar un paso como a entenderlo, pero yo creo erróneo ponerle, digamos, elementos morales y elementos religiosos, porque sinceramente creo que no permiten avanzar, digamos, como que avanzar ni en esto ni en otro tipo de temas. Creo que, digamos, cuando se está en una discusión amplia y lo moral y lo religioso sale, pues para mí es un obstáculo, porque, o sea, ya yo qué más digo si Dios lo quiso así, o sea, ya gracias, o sea, ya vámonos y cerremos la discusión. Entonces creo que sí, no es para eliminar al otro que no hable, no, sino que creo que en el mundo de las ideas, la imaginación es lo que nos permite avanzar también. O sea, ¿cómo imaginarse un mundo que ya viene? O sea, ya como decíamos, ya está, o sea, es que no es que digamos, ¿y qué pasaría si el poliamor existiera en la sociedad? No, es que ya está, qué pena con los que no les guste, pero ya está. Y la gente ya lo hace. Que de pronto nosotros no lo hagamos o no lo hagamos ahora, pero la gente lo hace. Entonces no estamos hablando de un mundo ideal, de un mundo que de pronto por allá en 50 años alguien lo va a hacer. No, es que ya que usted no conozca, pues es otra cosa. Pero si estamos hablando aquí, sí, como decíamos, si usted ve documentales, si usted, mejor dicho, aquí pasa. No es que no pase. Y lo que hacemos es a veces unas resistencias para no aceptar que ya pasó. Entonces ponemos a los niños de frente. Pues no quiero ser insistente con el señor, pero siempre cuando algo malo queremos ponerlo de malo, ponemos a los niños. Siempre los niños, hasta el alcalde, como es malo y entonces él quiere que lo vean, bueno, pone un video con los niños, ¿sí? O sea, es como una perversión un poco también, con todo respeto, pero creo que cuando los niños son un indicador de que las cosas no están bien. Antes de pasar a la siguiente intervención, quiero rescatar un poco lo que decía Dayana y lo que dice Armando, en que también se trata de esto del debate, ¿no? Cada quien puede pensar lo que se le dé la gran puta gana, perdón. Entonces todos estamos aquí libres de dar nuestro punto de vista y de pensar lo que queramos y pues está bien que estemos teniendo esta discusión porque así mismo todos vamos a dudar también de lo que hemos pensado. Por ejemplo, yo no soy célibe, pero creo que pues después de haber repensado el budismo y esta vida de ascetas, en donde alcanzan una iluminación, ¿sí? Que de verdad esta gente supuestamente vive tranquila, yo no sé cómo vivan en realidad, pero pues esta gente también tiene sus cosas ahí que hay que rescatar. Voy a pasar a la siguiente intervención, solo quería hacer eso para que no se caliente este parche, sino que estemos aquí relajaditos y parchaditos. Decirlo con lo que uno no está de acuerdo. Exacto. También creo que ese es el ejercicio, ¿no? Exacto. No, total. Solo quería hacer esa aclaración. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no lo veo a los panelistas. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Plantean la poligamia y la monogamia, desde una perspectiva biologicista, ¿no? Pero entonces entendemos también que hace parte de una construcción social, ¿no? Como lo vemos siempre, los sociólogos siempre tenemos esa mirada de la construcción social, se vuelve hasta recalcitrante, ¿no? Pero entonces yo, viéndolo desde esa perspectiva y retomando algo que decías vos, Caterines, ¿sí? Que decías que no es que se esté normalizando el sexo. Para mí, en esta época contemporánea sí se está normalizando el sexo, ¿sí? Y lo vemos que lo están vendiendo por casi todos los medios que existen actualmente por medio de la tecnología. Sí, el sexo es algo biológico, pero también la idea de, para mí, el sexo, o bueno, no sé, puede que ahí esté errada y me gustaría que pues me lo plantearan, el sexo como que también va muy ligado a la pornografía, no sé en qué sentido, y vemos como ahorita la idea de OnlyFans, webcam,
a una cantidad de dinámicas que realmente están reproduciendo eso mismo, también está aumentando la necesidad del sexo, ¿sí? Y yo veo que niñas de, no sé, si yo hace 15 años, cuando tenía 15, no recuerdo si hablaba de esos temas tanto como hablan ahorita las niñas de 15 de la sexualidad, y está tan naturalizado en la realidad cotidiana, pero es algo que es abrumador, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nicolás ahorita decía, no, es que parte de también una cuestión biológica, y los hombres buscamos ciertas cuestiones de la mujer para la reproducción. Entonces, es más biológico, es una construcción social la tendencia de que, no sé si hay una inclinación a que más hombres, los hombres sean mucho más poligámicos, que las mujeres. O sea, eso también sería bueno, pues, que lo discutiéramos, ¿no? ¿Es una cuestión cultural o es biológica? Porque para mí, pues, desde una posición de socióloga, ¿no? Porque acá hay dos perspectivas. Pues me parece que es una construcción social, ¿no? Y es mucho más, hace parte de la cultura, ¿no? Más allá del hecho de que de pequeños nos crearon la idea de que la monogamia era lo natural, a per se de las lógicas del capitalismo, ¿no? De la propiedad privada y toda esa cuestión, ¿no? Y lo seguimos reproduciendo. Yo no quiero que la discusión se vaya a una cuestión feminista, aunque sí hay una connotación feminista clara, pero quisiera entender, y creo que la punto es esa, para no redondear, porque creo que Tomás ya está mirando a todos por... Pero yo no, o sea, el sexo, pues desde mi punto de vista, yo no tengo ni idea. Me parece que no es que esté normalizado el sexo, porque el sexo es normal, o sea, el sexo es fisiológico. De pronto lo que puedes decir es como que se está normalizando la parte como pornográfica, ¿no? Como todo esto que hablan como los filósofos contemporáneos, posmodernistas, no sé cómo se les llamará, que es como que ya nos volvimos pues transparentes, ¿no? Queremos mostrarlo todo, no queremos dejar como nada a la imaginación. De pronto como eso es como por lo pornográfico más que el sexo, porque el sexo siempre ha estado ahí y pues es de nuevo normal, no hay forma como normalizar algo que es que es como necesario para la existencia. Yo pienso que son los dispositivos, no sé si digamos hoy está pues OnlyFans es el top, pero los canales de YouTube de porno antes, aunque OnlyFans no es de porno, es erótica, ¿no? Pero antes pues, los canales de las páginas web porno, antes estaban las revistas Playboy, antes estaban, o sea, como que creo que el dispositivo va, o sea, la sociedad va de la mano con los dispositivos, o sea, los dispositivos tecnológicos se van desarrollando y un poco dan la oportunidad a que eso se exponga un poco más, sí, o sea, no sé si por ejemplo, en los 50, ¿sí? La revista Playboy, las películas americanas decían que mantenían los chicos mirándola debajo de la cama. Hoy la revista Playboy es un chiste. Entonces, y el dispositivo más desarrollado, pongamos que es OnlyFans. Pero junto a eso tampoco hay que desconocer que lo que tú dices, creo yo, y es que sí, como se aborden los temas, sí hay una apertura social frente a eso que es resultado creo que de la exposición, o sea digamos el deseo se reprime, bueno Foucault dice que el deseo se reprime, es el deseo y el sexo en su parte material, la materialidad del deseo es el sexo, es el acto sexual que no solamente es el sexo porque el sexo es todo, digamos la puesta en escena y demás, entonces creo que pues creo que todos vemos porno, o sea no podemos decir que no, ¿sí? Y eso hace que, y los niños ven porno, ¿sí? O sea, no es que, o sea, podemos moralizar las discusiones, pero sí es real. ¿Por qué? Porque es accesible, hay acceso a eso. Entonces creo que, no sé si se pornografiza más la sociedad, sino que creo que hay más acceso y el fenómeno que produce eso es que y va a haber más dispositivos, o sea, no sé si en este momento OnlyFans es el top, pero más adelante, pues, bueno, no, uno va a sitios en los que hay sexo en vivo, ¿no? Entonces, como que, creo que, yo creo que volvemos sobre la moral, ¿no? La discusión de sociológica pasa en determinada momento moral. Pero ¿qué es lo racional frente a eso? ¿En qué? Hay una irracionalidad telúrica, Dionisio. Diomedes.
Para mí eres Diomedes Dionisio, porque No, Dios mío. ese era otro mito. Pero yo soy padre de niños. Yo soy Son tío viejos. de niños también. No, voy a esto. Los niños son asexuales. Dígamelo al psiquiatra. Un niño de 6 años, de 5 años está asexuado. Para que No. vea pornografía, la irracionalidad telúrica Sí. que lleva a una construcción social que no es de construcción del conocimiento. Estoy aquí para desaprender. Claro, leo. Si estoy equivocado, quiero corregir. Pero lo que no puedo tolerar es la irracionalidad telúrica que lleva a una construcción social decadente. Pero esa, Y ahí, un momento, porque es que los calificativos me lo dieron ustedes a mí. Ahora se los doy yo a ustedes. Es irracionalidad telúrica. Y cuando se le acaban los argumentos a usted, Dionisio o Diomedes, pasa a descalificarme a mí. No, por ahí no es Diomedes. No, exacto, no es personal, es una discusión de argumentos, Pero ¿qué es lo racional en términos de decir que se consume? No, pero es que existen, ¿Cómo vamos a hablar de que un niño ve pornografía? pero no lo ve. No, O sea, bueno, para aclarar, como todos los seres, no sé, pues seres sexuados Me tramo. son sexuales, ¿cierto? no, esa no es No, la explicación. el poliamor- no el vayamos poliamor al no extremo, es eso. no vayamos al extremo para No, querer tener la razón, no vayamos a los extremos. La racionalidad que usted menciona, la racionalidad que usted menciona es una No. racionalidad desde una propuesta moral. ¿sí? Esa es la racionalidad. La que yo creo que está malo, entonces eso es irracional, y lo que está bueno es muy racional. Entonces está de acuerdo a mi proyecto de vida. Y esa racionalidad es muy conveniente. Y esa racionalidad no es práctica, esa racionalidad es muy teórica y satisface mis deseos, satisface mis sueños, mis proyectos de vida, pero resulta que la vida es otra. ¿sí? Y los niños ven porno. Hoy en día los niños ven porno. Que no sea normal para algunos padres, que sea malo, quizás es malo, pero la realidad es que los niños ven porno. Los niños se masturban, se estimulan. Esa es la realidad. Sí. Sí, Sí. pero hoy el debate es otro. Sí. Hoy el debate es otro. No lleva a los extremos porque Pero, es y muy además, fácil. mira, hay una cosa que yo quiero ¿Por qué me plantear. molesté, Dionisio? No, pero Diomedes? Porque ustedes me califican No, que cuando es yo que- expongo a los no, niños, lo que hago es abusar de los No, argumentos. no, Ojo, no. Mira, es que hay yo, una yo cosa- hablo de niños porque espera. tengo hijos. Yo también tengo un sobrino y si quiere que le diga una cosa, yo lo que planteo es lo siguiente, discursivamente, ¿sí? Cuando se quiere elaborar un ejercicio de la reconversión, digamos, acerca de lo que algo es bueno o malo, se utiliza en el discurso a los niños, ¿o no? La pregunta no es para usted, aunque sí, a todos, ¿sí o no? No lo digo yo. Sí. Porque Yo quiero aclarar una cosa. Yo quiero aclarar. Cuando se trata de dar en adopción a un menor de edad, se miran algunas circunstancias que están previstas por la ley. Claro que eso es un pacto social, que eso puede estar repensado, es cierto, pero hay que proteger a los niños. Cuando yo tuve esta discusión, que también la he tenido varias veces, pero me preocupa cuando me descalifican, no mis argumentos, por eso hablo de la irracionalidad telúrica. No, pero yo no hice eso. Pero paso a esto. El argumento mío es muy simple para de pronto no cansarlos. Ya creo que los agoté porque me dicen que estoy emocionado. ¿Cómo no me voy a emocionar? No, y está bien. Sí, la razón es para no está emocionar. mal, Esa era está la idea. bien. Bueno, debate. necesito como aclarar algo. Todos los seres, pues lo sabrá más el biólogo, ¿no? Como que necesitamos el sexo para reproducirnos, entonces por ende los niños son sexuados también. Entonces el sexo es inherente, digamos hablándolo del ser humano, es inherente al ser humano. Entonces sí, los niños tienen sexo, o sea, no tienen como el sexo de las personas como adultas, pero los niños son sexuados, son seres sexuados. ¿Cierto? Pues ahí empezamos de nuevo a hablar como un montón de teorías, como puede ser desde el psicoanálisis, desde un montón de teorías pues psiquiátricas, una cosa, pero pues yo estoy de pronto, entiendo Armando que lo que entendió es como que los niños son expuestos pues a la pornografía, pero eso en realidad, para que dejar claro, como eso es abuso infantil, o sea, Claro, exponer y es a los reprochable, niños, es irracional. sí. O sea, Pero la también pornografía pero infantil también es un delito. también es un juicio, Diomedes, que puede ser equivocado.
Yo puedo estar equivocado y eso no es nada. Sí. Como dejar que un niño no coma durante todo el día, pues eso es normal. No, eso es, No, eso es pero- una barbaridad. Pero sí, obvio, o sea, ahí es voy. abuso. Pero todo es susceptible de discusión. Claro, Por mira, eso hablo de ¿quieres que te es diga una cosa, Armando? irracionalidad Las telúrica que nos las lleva... estadísticas en Colombia, las estadísticas en Colombia dicen que en Colombia ser niño y ser mujer de América Latina es terrible. O sea, ser niño y ser mujer en este país digamos, no hay condiciones. No hay condiciones porque los más maltratados, los más violentados por sus padres y por sus primeros, su red primera, violentados en términos de actos sexuales, son los niños. ¿Sí me entiendes? O sea, los niños, o sea, tú apelas al ejercicio de pensar en los niños, yo también, o sea, los niños, o sea, creo que y me voy a otro tema, pero vuelvo así de manera muy puntual, este país nosotros somos tan perversos y en conflicto tan grande precisamente porque no hay un cuidado histórico con los niños y hay un escalamiento de eso al adulto. O sea, digamos, si nosotros fuéramos una sociedad sana con los niños, si fuéramos una sociedad benevolente, que los amara, que los protegiera, que no les hiciera daño, no digo usted, no digo yo, lo digo en general en la sociedad, pues este país posiblemente ni siquiera tuviera tantos conflictos, pero en este país los niños son sumamente violentados. Ahora, decir que los niños ven pornografía o que son asexuados no es no protegerlos, es incluso... pasa, o sea, no me lo estoy inventando yo. De pronto sí moralmente eso, cuando se pone en el debate como los niños, yo tengo mi sobrino Emiliano, es hermoso, es bello, dirían es un angelito, ¿sí? Yo no quiero ni que lo violente ni nada de eso, pero hay que cuidarlo tanto porque desde el colegio, desde la familia, desde todos los escenarios, son tan violentados, son tan vulnerables, no solamente porque aguantan hambre, que eso es una barbarie, ¿sí?, sino por todo lo que pasa. Entonces creo que ponerlos, y lo digo de manera política, o sea, ponerlos enfrente siempre es otra forma de violentarlos. Si no te digo a ti, no te digo porque tú lo hiciste, no, pero lo digo es porque, digamos, uno ve... Mi réplica la pedí porque Leo advierte que hay un abuso de mi argumentación cuando hablo de niños. Leo solamente lo dice con un ánimo muy simple, y es hasta dónde va ese acuerdo del poliamor. Es posible que permita la adopción de niños. Y ahí es donde la discusión ya la he tenido en otros ambientes y ahí triunfa mi argumento. Y es que al niño hay que protegerlo. Y yo no lo estoy poniendo como escudo para mi moralismo y mi... No, advierto simplemente que aquí está muy bien. Necesito. Se hace uso de las emociones que se tengan. Bienvenidas. Como dice mi mamá, con esta cola que tengo, ¿yo qué me voy a poner a rechazar moralmente? Nada. Simplemente que los derechos de ese acuerdo, de ese contrato del poliamor, tienen un límite y es la adopción de menores. Yo les voy a pedir, eso es un tema ya de producción es que son musical. Dos cosas que... Entonces dilo lo más concreto son que puedas. dos cosas, como que uno, el poliamor no es solo sexualidad, y dos, en cuanto al tema de la adopción, pues estamos hablando de generar redes de apoyo, generar colectivos, y hay organizaciones, sociedades, por ejemplo, matriarcales, que tienen un montón de mamás criando niños. Eso también es una forma de poliamor, ¿cierto? Porque pues yo no estoy, bueno, o sea, no sé si necesariamente sea poliamor, no sé cómo si manejarán relaciones monogámicas, pero si, por ejemplo, en algún punto se tendrán que adoptar niños en un entorno como poliamoroso, me parecería a mí que sería hasta lindo, porque pues mis falencias las tienen, posiblemente pueden ser compensadas por otra persona que la tiene mucho más clara que yo en otras cosas. Muchos niños no deseados también. Exacto. Y un largo etcétera de cosas que le afectan a los niños, obviamente sumadas a las que Armando dice, pero que finalmente, digamos, como que no deberían ser el centro de la discusión. Nos quedan dos intervenciones para terminar a la hora estricta, y ya pues ahorita cuando se termine igual pueden charlar y pueden tomarse un tinto acá y tomarse una pola o comprarse un cóctel o lo que quieran. A lo de la adopción, yo creo que es el miedo a lo desconocido y es a cómo se construye esa otredad, y esa otredad son las parejas del mismo sexo o parejas no heterosexuales o lo que sea. Se construye ese relato como si ese monstruo
le hiciera daño a los niños, ¿sí? Es ese miedo, es ese rechazo, pero pues evidentemente el tema de la adopción desborda la capacidad que tiene una institución como el bienestar familiar o como el Estado colombiano para darle ciertas garantías a los niños de tener una familia, ¿sí? Entonces, evidentemente, ¿qué hizo el Estado, por ejemplo? ¿Qué hizo el Estado cuando se robaron los niños de Armero? No hizo nada. ¿Sí? No hizo absolutamente nada. Entonces aparecen otras formas de vincularse que no necesariamente están reflejadas simplemente en el tema sexual, porque el poliamor no es solo sexo. En el poliamor también hay un tema de responsabilidad afectiva, por ahí lo nombraron, ¿sí? El poliamor no es solo una bacanal de una fiesta de sexo, en el poliamor también hay compromisos. Y yo no soy poliamoroso y no estoy aquí en defensa del poliamor, simplemente estoy diciendo que hay que desligar al poliamor de lo que creemos que es el libertinaje, ¿sí? Porque no es así, ese no es el poliamor. Salgamos a la calle y veamos comportamientos sexuales que hoy en día se dan en cierta generación o en muchas generaciones, pues sí, así se comporta el ser humano, pero ahí no está el poliamor, ahí hay un intercambio de parejas, hay parejas swinger, hay irresponsabilidad en temas de infidelidad, lo que sea, pero el debate es en temas de poliamor. Y como mencionaba Catherine, llegaremos al punto en donde ese sistema que protege a los niños y ese núcleo, esa familia nuclear compuesta por hombre y mujer, no va a llegar a la capacidad de darle un espacio a esos niños que han sido abandonados y han sido abandonados tanto por el Estado como por familias que consciente o inconscientemente se han organizado y no han sido capaces de adoptar racionalmente, ¿sí? Por cuestiones morales. No han sido capaces, porque a veces somos tan egocéntricos y que queremos dejar algo en el mundo, pero ese algo es algo mío, ¿sí? Y no es algo de otro, ese algo se tiene que parecer a mí porque si no, no es mío. Entonces, eso hay que reevaluarlo, el derecho tendrá que hacerlo y dentro de ello habrá una discusión racional, pero también moral, para que el derecho avance, porque esos niños que mueren de hambre, pero también que mueren solos o que llegan a sus 18 años y son abandonados, ¿sí? O salen de esas instituciones, pues también merecen amor, otro tipo de amor, porque el amor que les hemos podido dar, no hemos sido capaces de dárselos. Voy a cortar ahí a Leo, nos queda solamente una intervención y solo les voy a dar un consejo, no tengan hijos. Bueno, a mí me gustaría empezar por decir que los niños sí son sujetos sexuales. La sexualidad y el sexo son dos cosas totalmente diferentes. Yo me empecé a masturbar a los 10 años. Los niños sí son objetos sexuales. Bueno, dejando eso atrás porque en realidad no creo que sea parte del debate la sexualidad y el sexo, me gustaría entrar con una, digamos, con una definición de lo que es la diferencia entre deseo y amor, porque creo que hizo falta en el debate, ya que pues esta definición y la diferenciación de estos dos términos es la principal para poder entender el poliamor y la monogamia serial. Entonces estuve leyendo a Bauman acerca en el amor líquido y él menciona que a pesar que el amor y el placer son hermanos mellizos, nunca llegan a ser gemelos. Entonces, partiendo desde este término, me gustaría, digamos, como refutar un poco lo que decía Diomedes, de que el placer sexual es, digamos, como que nuestras abuelas y demás, lo que decías de que no tenían placer sexual. En realidad no creo que esté ligado a la monogamia, en realidad creo que está ligado al machismo y al poco conocimiento, digamos, como del cuerpo de la mujer. Entonces, digamos, no creo que se le deba culpar a la monogamia de la falta de placer sexual. Por otra parte, me gustaría que entendamos el amor, la diferenciación entre un amor fraternal, que se podría llegar a entender como el amor de amigo que yo siento hacia mi amiga, yo no le tengo celos, yo no la celo, yo no. Entonces, digamos, este amor fraternal, ¿cómo, en qué momento se puede llegar a diferenciar del poliamor? ¿Sí? Obviamente obviando el tema sexual porque yo no tengo sexo con Camila, pero pues sí, digamos, como ¿qué otra diferenciación se da de ese amor fraternal a un poliamor per se, sin tener en cuenta el tema del sexo? Yo lo que creo es que, digamos, Kate decía ahorita una cosa y es que no siempre el sexo atraviesa, digamos, la matriz del poliamor, no siempre el sexo, ¿no? Digamos, porque sí, a veces eso es lo que, digamos, se plantea
o la primera reflexión que se hace es poliamor, entonces es como que todos con todos, ¿sí? En el sexo específicamente. Pero creo que tú dijiste una palabra muy, muy bonita y es la fraternidad, digamos, como que uno con algunos amigos genera vínculos, digamos, tan fuertes, ¿sí? Que son un amor que implica cuidado, que implica compañía, que implica solidaridad, que implica todo, hasta erótica y erotismo, pero pues no penetración, ni ese tipo de cosas que son las que a veces nos complican la vida. Entonces creo que, digamos, yo pienso que el poliamor es cuando se declara, digamos, cuando por ejemplo tú con Camila se declaran que sí, son pareja y demás, pero yo creo que en general esa fraternidad y ese vínculo que se construye de manera tan solidaria, tan fuerte y tan esencial, digamos, pues no la podemos llamar poliamor, pero sí es una forma de amor que, digamos, expresa otro tipo de cosas que no, digamos, que no van en contravía con lo que hemos hablado acá. Lo que pasa es que el poliamor se declara, digamos, se pacta, se dice sí y ya, pero creo que en forma no lo hacemos, pero en el fondo sí practicamos muchas formas que no son poliamor, pero que sí llevan a tener elementos de eso, creo. Amigos, ya esto es un tema más de producción, en verdad, si quieren hablar ahorita pueden hablar toda la mierda que quieran. Muchísimas gracias por haber hecho parte de esto, a las panelistas, a las asistentes y a mi staff querido y amado, y nunca dejen de dudar. Muchas gracias.